Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza, tiempo primaveral en esta época ya de mayo. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Barranquilla en Colombia, entre violencia, corrupción y miseria. Para hablar de este tema, de una ciudad importantísima al norte de Colombia, allá en Sudamérica, que vamos a dar después unas descripciones de referencia de Barranquilla, muy conocida a nivel mundial. Tenemos invitado al doctor, al abogado y dirigente político Alfonso Camerano. Gusto en saludarlo, doctor Camerano. Bienvenido al programa Panorama aquí en Europa. Encantado de compartir contigo, Eliezer, y con Amaya este segmento para intercambiar ideas. Gracias, Alfonso. Pero, ¿por qué Barranquilla? Vamos a tocar ese tema cuando en este programa acostumbramos a hablar de geopolítica desde la China, Rusia, Australia, Estados Unidos, Argentina y de Colombia en diversas tonalidades y aspectos. Barranquilla es un territorio, un área metropolitana, es una entidad administrativa de derecho público que comprende lo que es Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa. Tiene una extensión de 512 kilómetros cuadrados y una población aproximada que ya llega casi a los 3 millones de habitantes. Barranquilla es conocida como la Puerta de Oro de Colombia, ya que a través de esa ciudad entraron a ese importante país de Sudamérica, a Colombia, repetimos, importantes adelantos tecnológicos en su momento, como fue la radio, el cine, la televisión, la aviación, el ferrocarril, la navegación fluvial, entre otros. Además, Barranquilla es un referente a nivel mundial por los carnavales, por el equipo de fútbol junior, por Shakira. Hasta allí todo parece bien, bonito, hermoso. Pero hoy queremos hablar de una Barranquilla que también comienza a conocerse a nivel global y en Europa por ciertos aspectos negativos. Y con este programa no se trata solamente de elogiar las cosas hermosas, sino que también hay que levantar un poco la alfombra de las situaciones negativas que afean esa importante ciudad en Colombia. Vamos a hablar de violencia, de corrupción y miseria, en donde también en el Caribe colombiano Barranquilla es un referente en estos aspectos. Alfonso Camerano, abogado, dirigente político. Comencemos. ¿Qué es lo que está pasando en esa hermosa ciudad con gente alegre, bullanguera, que es trabajadora, como decimos en el ardor costeño, camelladora, pero que también hay lunares que afean a la ciudad y que muchos en Europa y en el mundo dicen qué está pasando con Barranquilla? Comencemos con el tema de violencia, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Tendríamos que decir también que Barranquilla es la ciudad donde se formó el grupo literario que se llamó el Grupo Barranquilla, que fue donde Gabriel García Márquez, con otros intelectuales muy valiosos del Caribe colombiano, organizaron con Ramón Vinges, un sabio catalán, el Grupo Barranquilla, que fue donde se formó básicamente el quien va a ser después el inmenso Premio Nobel de la Literatura, hoy tal vez traducido después del Quijote, el que más traducciones ha tenido, que ha sido su obra cumbre, Cien años de soledad. Bueno, de veras que Barranquilla es una ciudad, hay que decirlo, la más importante del Caribe colombiano. Como tú lo señalas, el área metropolitana hoy día tiene más de 3 millones de habitantes y es una ciudad que ha tenido un desarrollo desigual. Hay que, en esa mira de cómo
poder ilustrar a quienes no conocen esta ciudad, hay que decir de que tiene una oferta urbanística que tiene una opción inmensa por ser la desembocadura del río navegable más largo que tiene Colombia, que es el río Magdalena. Él desemboca aquí en las Bocas de Ceniza, vierte sus aguas al mar Caribe en una extensión y en una dimensión que hay que mirarla desde el punto de vista geográfico, que llega hasta el Golfo de México, las corrientes del río Magdalena. Es decir, Barranquilla es una ciudad que tiene una oferta portuaria, fluvial y marítima. Y este ha sido la base de su desarrollo. Por aquí fue donde se inició prácticamente el desarrollo urbanístico interior moderno del país. Y por eso fue una ciudad que tuvo el empuje de los habitantes extranjeros. Muchos migrantes europeos y de América vinieron aquí a esta ciudad, y aquí se organizó la empresa de aviación más antigua de Sudamérica, que fue primero la Sociedad Colombo-Alemana de Transporte Aéreo, SCATA, que se va a convertir en Avianca. El primer vuelo también del correo aéreo en Sudamérica se hizo de Barranquilla a Puerto Colombia. Es la ciudad donde nació el fútbol en Colombia, con los ingleses inmigrantes. Es decir, Barranquilla tiene una posición estratégica y no es hija de la colonia. Esto le da a la ciudad, le dio un empuje eminentemente del desarrollo capitalista, con poca vinculación, digamos, a las llamadas aristocracias que se asentaron en las dos ciudades más antiguas de Colombia, una Santa Marta, que es la ciudad más antigua de este país, que es vecina a Barranquilla, y la otra Cartagena, que fue sede del virreinato español. Por eso podemos decir de que estamos en una ciudad que es hija del capitalismo, y hay una mentalidad pues que siempre ha sido muy comercial, muy de negocios. Aquí hubo un asentamiento industrial sumamente importante que hoy día ya no existe. Hay que decir de que de las ciudades donde pegó más fuerte todo el tema de la globalización y de todo el neoliberalismo en las últimas 3 décadas fue la ciudad de Barranquilla, que pasó de ser una ciudad industrial a una ciudad desindustrializada. Prácticamente la nueva clase trabajadora está hoy en los llamados SAIS, que llaman allá en España los locutorios masivos de muchachos en esas edificaciones nuevas de 20, 30 y 40 pisos, donde lo que hay son intercomunicadores para efectos de negocios internacionales que funcionan las 24 horas del día, intercomunicados con el Oriente, intercomunicados con Europa por el cambio de horario, que obligan a tener hoy día a una masiva, hay que decirlo, participación de jóvenes bilingües entre los 18, 19 años hasta los 25, máximo 30 años, que están trabajando en oficinas donde logran albergar 50, 100, 200 jóvenes en cada edificación durante 24 horas, que se convierten en los enlaces prácticamente de un comercio internacional con el Oriente y con Europa y por supuesto los Estados Unidos, que es lo que ha transformado la clase trabajadora en todos estos corredores del Caribe, no solo de Colombia, sino en general, que ha modificado, si se quiere, la participación de la cuota juvenil en el proceso productivo. Y eso también va aparejado con una gran marginalidad social en jóvenes de estratos bajos, hay que decirlo, y medios bajos, y una tendencia a la depauperización
de las capas medias de la población, especialmente de los jóvenes. Hoy día la oferta universitaria es mayor a la demanda. Es decir, los jóvenes no han encontrado o no encuentran en la oferta educativa una posibilidad de modificar su condición social, como tal vez fue la generación que se ocupó en el caso nuestro y en los europeos de nuestra generación también, que tuvieron el embate de las guerras civiles y de las guerras mundiales que dio lugar a que los padres se centraran en la educación de sus hijos para efectos de que pudieran tener mejores condiciones de vida hacia adelante. Me decías, Elías. Sí, Alfonso, el doctor profesor Luis Trejos de Ciencias Políticas de la Universidad del Norte explicó recientemente que en Barranquilla en este momento existe una competencia criminal que se ha apoderado especialmente del sur de la ciudad, en una guerra entre distintas pandillas por el control de la mayor cantidad de territorio posible, con el fin de obtener rentas por vía de la extorsión, el microtráfico, el paramilitarismo, y que los principales actores que están allí en esa zona de Barranquilla, el clan del Golfo, los costeños, los rastrojos costeños, los pepes, y que han generado toda una ola de inseguridad y de violencia, que es el tema que nos ocupa. ¿Qué piensas tú de esto, Alfonso? Sí, la característica de las organizaciones criminales colombianas es la de haber trastocado y de haberse adaptado del paramilitarismo de raigambre rural, del sector agrario, que era donde operaron, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los Montes de María, en la zona de Sucre, Bolívar, y en todo el sur del departamento de Bolívar y el Magdalena, Cesar, Guajira, esas organizaciones criminales que estuvieron al servicio de los grandes terratenientes y ganaderos que se organizaron inicialmente con el pretexto de combatir a la fuerza insurgente guerrillera de la FARC, dio lugar a que con el proceso de paz se aclimatara las mejores condiciones de convivencia social en la zona rural, pero con un aditamento, y fue de que el haber confrontado y de haberse recrudecido la guerra durante la segunda mitad de los años 90 y los primeros 15 años de este siglo, dio lugar a que se hiciera una reforma agraria a la fuerza, en la que fue despojado el campesinado. Esto ha dado lugar a que las ciudades del Caribe colombiano hayan crecido los cordones de miseria y de marginalidad social en las principales capitales de los 8 departamentos que la conforman. En ese sentido, el desdoblamiento de las organizaciones paramilitares ha dado lugar a que se hayan trastocado en crecimiento de las bandas organizadas en las principales capitales que viven del microtráfico y del narcotráfico a gran escala, pero combinado con distintas actividades delincuenciales, especialmente las del hurto, es decir, delitos contra el patrimonio económico que son permanentes, sobre todo el robo de celulares, los asaltos a mano armada en las puertas de los bancos y en las bocas de los cajeros, y una delincuencia que a la vez está vinculada al narcotráfico, es decir, tiene una manera de sostenerse el día a día con los delitos de hurto y que se convierten también en delitos de sangre, que hay que decirlo que tienen distintas modalidades dependiendo de la confrontación interna que tienen las propias organizaciones entre sí y la necesidad de poder vincularse en edades cada vez más tempranas a estas actividades que se convierten en una manera de sostenerse y de poder también
participar de alguna manera en una nueva idiosincrasia de la juventud, como es la de poder lucir o al menos aparentar una condición social que no tienen y que está representada en una fuerte carga de desviación ideológica de los medios de comunicación, donde los paradigmas sociales es el buen vestir, el tener un automóvil y el de pronto tener en las mejores condiciones de vivienda en los sectores populares donde ellos habitan. Es decir, la educación dejó de ser el paradigma de esa juventud para introducirse a través de la obtención del dinero no fácil porque están en actividades donde pueden perder también la vida y donde las estadísticas indican en materias de homicidio de que son los que más aportan como víctimas, jóvenes que oscilan entre los 15 años y los 25 años, ya vinculados a actividades del narcotráfico y de la organización criminal que tiene las distintas modalidades para poder sostenerse. En este sentido, la ciudad de Barranquilla, como la ciudad más importante, y al lado de ella Cartagena, tienen los niveles más altos de estadísticas en materia de participación juvenil, pero también en materia de delitos de sangre, de víctimas de homicidios, víctimas también los delitos del patrimonio económico, de hurto, y las guerras también entre pandillas por los territorios dentro de la propia ciudad. Así es, incluso Alfonso, hablando de cifras, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que es una organización internacional, ha clasificado a Barranquilla en el puesto 49 de las ciudades más violentas del mundo. Igualmente, dentro de las percepciones que se tienen en Barranquilla, el 70% de los ciudadanos consideran, es decir, 6 de cada 10 barranquilleros prácticamente asegura que la ciudad está gobernada por unos cuantos grupos poderosos que solo buscan beneficios propios y que eso lleva al tema de corrupción. Y siguiendo un poco con cifras, el 55% de los barranquilleros sienten que el acceso a un empleo bien remunerado es muy desigual. Es decir, la situación de Barranquilla en esa percepción que se tiene del barranquillero de a pie no es halagüeña. A pesar, repetimos, de todos los esfuerzos que pueden estar haciendo el gobierno nacional, en este caso de Gustavo Petro, y los gobiernos regionales de Barranquilla y el Atlántico por mejorar de pronto, no sé, cosas que se puedan mostrar al turista, pero que cuando uno levanta la alfombra en Barranquilla, desafortunadamente también nos estrellamos contra una realidad que es la que tú vienes diciendo, violencia, el tema de la corrupción que galopa indudablemente en Barranquilla y sabemos quiénes están allí desde hace años enquistados en ese poder. ¿Cuál es el comentario que tú tienes al respecto? Sobre todo con esto ya de los grupos que vienen manejando la política y la politiquería en Barranquilla, Alfonso. Bueno, esas serían, digamos, las dos ciudades, ¿no? Las dos Barranquillas, por decirlo de la mejor manera, parodiando la obra de Historia de dos ciudades, para decir de que hay una pobrecía creciente que ha encontrado en la actividad ilícita una manera de supervivir, porque también hay que verlo desde ese ángulo. Hay, hay anécdotas como la de la madre que le aconseja al hijo que delinca de la calle 72 para abajo, porque de pronto de la 72 hacia arriba los matan. Entonces, es una manera cruda de cómo ya en los hogares de los sectores marginales se admite de que los hijos puedan estar en actividades ilícitas porque no hay otra manera de supervivir, no hay maneras de salir adelante. Y en este sentido tenemos el contraste de urbanizaciones que tienen costos altísimos, es decir, podemos hablar de propiedades que pasan del $1.000.000, los apartamentos, los pisos, como llaman allá en España y en Europa,
frente a viviendas que son productos de las ocupaciones, de hecho, de las llamadas invasiones de la tierra urbana o de las que están en la conurbación dentro del área metropolitana o en la parte turística en dirección hacia Cartagena. Esto significa de que también la corrupción está íntimamente ligada a una, es toda una cadena en la cual la política también participa de ella. Hoy día ya es atención de los organismos de investigación el establecer cómo las campañas políticas han logrado filtrarse los dineros del narcotráfico y los dineros de la delincuencia para obtener prebendas, para obtener beneficios. Y en este sentido, Barranquilla no escapa a eso. Hoy día, ante la Justicia Especial de Paz, y ante Justicia y Paz las distintas ofertas que el Estado colombiano ha tenido en el proceso de paz, ha logrado recepcionar las declaraciones de oficiales de la alta oficialidad colombiana y por supuesto de los paramilitares y de los mismos jefes de la guerrilla, donde indican de que el empresariado no ha sido ajeno a los procesos de financiación de la guerra. Y en este sentido, hay que decirlo de que el narcotráfico ha jugado un papel clave, pero también lo ha jugado el aporte de los propios empresarios, no solo del campo, sino en el caso de Barranquilla, que es una ciudad, si se quiere, cabeza de inversionistas y de gente dedicada a la industria más que a la ganadería o a las actividades agropecuarias. Es un vividero en el cual la principal presencia de todos estos sectores, tanto de la política como del sector productivo, ha sido la de financiar a las buenas o a las malas, porque también ha habido extorsivas para efectos de poder sostener los aparatos de guerra. Y la otra modalidad que hay en la ciudad de Barranquilla es la de inversión de grandes capitales del resto del narcotráfico del país, porque, digamos, la ciudad de Cali es una ciudad sumamente violenta, lo propio lo fue el cartel de Medellín, en toda la parte de Antioquia, indudablemente que Bogotá, que es donde se hacen las grandes inversiones, pero la ciudad alternativa de todo ese capital la ha venido recogiendo Barranquilla y que se refleja en una poderosa presencia de urbanizaciones de mediano y de alto nivel, van combinadas, en la cual se lava el dinero que se produce por el narcotráfico y Barranquilla no escapa a esa posibilidad. Por el contrario, las presencias de bandas criminales armadas con armas largas, que es una modalidad ya de la presencia de carteles como el de Sinaloa o el del cartel del Tren de Aragua de Venezuela, que opera en toda en la frontera con Colombia, en lo que es el manejo del narcotráfico. Todos esos capitales ya hoy día tienen presencia abierta en la ciudad de Barranquilla. Es una, son verdades a voces que la gente percibe permanentemente, pero que tampoco son generadores de una riqueza estrictamente productiva dentro del propio esquema de producción capitalista, porque si se reflejara en la industria, podríamos decir de que estaríamos participando de mejor manera en el proceso de la globalización, pero tenemos un campo que no tiene, que no es productivo todavía. Estamos apenas abordando una reforma agraria con el gobierno actual, este gobierno del cambio, pero con una fuerte oposición de los sectores que han venido sosteniendo y que se alimentaron de la economía de la guerra y que se apropiaron de las mejores tierras y por supuesto de la mejor acumulación de capital. Lo que dice Alfonso Camerano, abogado, dirigente político allí en Barranquilla, en Sudamérica,
El 41,2% está la pobreza en Barranquilla. Alfonso, para ir cerrando el programa, por razones de tiempo, usted lo sabe, en estos últimos 3 minutos, ¿cuál es la Barranquilla que proponen los sectores alternativos desde lo político y lo social? ¿Qué es lo que ustedes proponen para intentar cambiarle esa imagen negativa de la ciudad muy hermosa en ciertos aspectos, pero que también esa ciudad que hoy hemos levantado un poco la alfombra para mirar qué pasa en pobreza, en violencia, en corrupción? Tú lo has hablado, narcotráfico, lavado de activos. 3 minutos para cerrar el programa, Alfonso. No, el agobio es muy acentuado porque las modalidades de utilización del presupuesto ha sido la de comprometer las llamadas vigencias futuras. Es decir, estas son ciudades que están empeñadas a la banca hasta el año 2040. No hay presupuesto que alcance para inversión porque se va a ir todo al servicio de la deuda con los bancos. Es decir, las ciudades crecieron y se desarrollaron con una oferta urbanística indudablemente que mucho más desarrollada a lo que se tenían en las décadas anteriores, por lo que es el espacio público utilizado de mejor manera, que brinda zonas de solaz a la comunidad, pero están descargadas en los impuestos prediales y en costos de servicios públicos sumamente costosos, cada vez más La energía, el tema de la crecientes. energía, está La, matando a ener- la gente. la energía es impagable, tenemos unos monopolios que producto de la corrupción política, los grandes comerciantes de lo público se han apropiado de las empresas de servicios públicos y es el azote de la comunidad que no tiene hoy día sino para pagar servicios escasamente y no alcanza ni para la educación, ni para la cultura, ni para el desarrollo de los pueblos que tiene que ser es a través de una mejor formación del ciudadano. Entonces tenemos también una inmensa crisis cultural y que conlleva a toda una irrupción de nuevas modalidades de actividades que están insertas entre lo ilegal y lo legal, con una deserción incluso hacia el exterior, donde hoy día los jóvenes prefieren irse a trabajar a los Estados Unidos o ir a trabajar a Centroamérica o al sur o a Europa por jornadas, que se van por 2, 3, 6 meses, se regresan y luego vuelven y se van en condiciones de legalidad o de ilegalidad, porque de lo que se trata es de supervivir en medio de un desarrollo ficticio en el cual no cuentan las grandes masas que son las marginales en todos estos procesos. ¿Qué hacer, Alfonso? 1 minuto. ¿Qué hacer desde lo social, desde lo político, ustedes, los sectores alternativos ahí en Barranquilla? No, invertir en lo social, invertir en la reforma agraria, invertir en el desarrollo, poner en cintura a estos monopolios de los servicios públicos, enderezar este tema de la corrupción y encarcelarlos, perseguirlos a quien se robe un peso del erario público. Y además de eso, colocar al sector productivo también en la disyuntiva de combatir la corrupción y no alimentarse de ella. Y en este sentido yo creo que es la propuesta que en este momento se está abriendo paso en el país y la cual estamos apoyando, las grandes masas están apoyando la posibilidad de un cambio real, donde participen los sectores marginales de la sociedad que son los únicos excluidos de todos estos procesos ficticios de desarrollo de cemento sin cultura. Ah, bueno, ahí está Alfonso Camerano, abogado y dirigente político. Tenía años de no verte, Alfonso. Ha sido un Mira lo placer de que verdad tenerte con nosotros en este humilde programa y que hayas podido dar una voz de la otra Barranquilla, pero que también hay una voz de esperanza en los cambios que se puedan dar allá en esa bella, hermosa, acogedora tierra, bullanguera, carnavalera, alegre y feliz, que también es el pueblo costeño, el pueblo barranquillero, Alfonso. así es, también me encanta haberte visto después de tantos años que no teníamos ocasión de saber cómo estábamos. Yo te había dicho
cuántas canas hace que no nos vemos o cuántos kilos hace que no tenemos la oportunidad de intercambiarnos. Pero aquí estamos, dando la batalla en la misma línea, con mucha dignidad, con mucha fortaleza y sobre todo con mucha credibilidad en este proceso de cambio que vive el país. Gracias, Alfonso Camerano, abogado, dirigente político. Ha sido un placer, un gusto para nosotros conocer un poco de la actualidad de esa Barranquilla del Junior, la Barranquilla de Shakira, la Barranquilla del alma de mucha gente que encarna el sentir popular, la alegría y la belleza y la vida en Colombia. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les saludé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, muchas gracias por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.